gozo, Señor. En ti confiamos. Estamos seguros, Señor, que tu obra apenas está comenzando, Señor, y que siempre la concluyes. La vas a entregar al Señor y vas a estar confiando en que Él obra de una manera especial, de una manera milagrosa sobre tu vida. Bendito Dios, gracias. Toma este problema, Señor. Toma esta situación por la que estamos pasando, por la que está pasando mi compañero, mi cónyuge, mi amigo, Señor. Mi hermano, te pido que lo bendigas. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No, no. Amén y amén. Qué importante es la oración. Una vez al mes nos reunimos para orar y para dar gracias a Dios por muchas cosas y peticiones. Así es que si usted se perdió este miércoles, va a haber otra oportunidad para que lo pueda seguir haciendo. Dentro de un mes le vamos a dar los detalles. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y se llama el rival más difícil. Diga conmigo, el rival más difícil. ¿Quién será el rival más difícil? Si es primera vez que viene a este lugar, deje que Dios le hable esta mañana, que le hable a su corazón, a su mente, porque hoy quizás vamos a tocar algunas de esas sensibilidades. Yo a alguien le digo, yo no conozco su vida, no conozco por lo que está pasando, no conozco mucho acerca de cada familia, cada lugar. Lo que sí sé es que cada que nosotros dedicamos un tiempo a escuchar la palabra de Dios, Dios nos habla y Dios nos guía y Dios nos motiva y Dios nos levanta. Así que el día de hoy es una de esas predicaciones que es muy difícil compartir, pero la vamos a compartir. Al final usted va a tomar la decisión de cómo tomarlo, va a darle el rumbo, pero no es una predicación sencilla. Es una predicación un poco difícil de escuchar y difícil de procesar. Porque a veces tenemos el sentido de que la iglesia es un lugar donde Dios concede todo, donde Dios da todo, donde conocer a Jesús es pues la solución a muchas situaciones de nuestra vida. Alguien por ahí, le entramos de una vez, le digo, no le digo. Algunos venían a este lugar pensando que Dios iba a restaurar el matrimonio y resultó que no. Se alejaron de la iglesia porque pensaron que la iglesia era una mentira. Alguien le pidió a Dios porque sanara a algún ser querido de alguna enfermedad y no sucedió. Entonces las personas se enojaron con la iglesia y con Dios porque Dios no hizo lo que supuestamente Dios tenía que hacer. Hemos vivido en esta esfera, en este mundo, donde creemos que la iglesia es un lugar donde se conceden todos los deseos y todos los sueños, donde Dios nos va a dar lo mejor de Él y nosotros solamente tenemos que esperarlo,
donde ninguno de nosotros va a sufrir si solamente vamos a gozar el conocer a Jesús. ¿Verdad que está difícil? Porque es difícil entender que quizás en algún momento alguna enfermedad va a llegar a nuestra vida y quizás no sea lo lo que esperamos de parte de Dios. Situaciones no se van a solucionar como pensamos que se van a solucionar o que Dios debería de solucionarlas. Hoy vamos a entender algo que Jesús habla y vamos a ver un lado un poquito diferente de Jesús, porque es bueno ver a Jesús y es bueno verlo con todas estas increíbles imágenes que nos da Hollywood, de un Jesús bueno, amoroso, de un Jesús que incluso me llama mucho la atención porque el pasaje que vamos a ver, incluso Jesús ya había resucitado, tenía el cuerpo glorificado y aún así, o sea, sigue siendo Jesús, y eso me encanta de Jesús. Jesús no se guardaba nada. Y vamos a la palabra y dice en Juan capítulo 21 verso 18: cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió que le dijo: sígueme. A ver, Jesús acaba de resucitar, está glorificado, va a la playa, se encuentra a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice 3 veces: sí, sí te amo. Jesús le dice: alimenta a mis ovejas. Y después sigue esta conversación cuando le dice: bueno, cuando era yo más joven te vestías a ti mismo, ibas a donde tú querías. Pero Dios le está diciendo a Pedro en este pasaje cómo Pedro se iba a morir. O sea, cómo iba a colgar los guantes, los tenis. Le dijo: Pedro, eso es lo que te corresponde, así vas a hacer. O sea, no te vas a vestir tú solo, vas a morir, no vas a ir a donde tú quieras. Y le estaba explicando cómo iba a glorificar a Dios con su muerte. Entonces esto es complicado, que Dios te diga cómo vas a sufrir, porque le dijo: vas a sufrir, o sea, no vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacerlo, ni vas a ir a donde tú quieras, quizás vas a ir a situaciones y lugares diferentes a los que no quieres ir. Ese es Jesús. Pero esto se pone más interesante todavía. Pero antes que se ponga lo interesante, cierre los ojos donde está y dígale: Padre, gracias por esta palabra que estoy a punto de entender. Deposítala en mi corazón. Deposítala en mi ser, en mi alma. Imprégnala, Padre, para que esta palabra pueda dar fruto a mi vida y para que pueda transformarme y darme más de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. La historia continúa diciendo: al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Había, aparte de que Juan era el discípulo amado, era muy amado, pero también era muy metiche, ¿no? Porque Jesús estaba hablando con Pedro y le estaba diciendo a Pedro, imagínense ese momento donde Jesús le está diciendo a Pedro cómo se va a morir, y de repente Pedro voltea, y al voltear entonces ve a Juan y dice: uy, ahí viene el metiche otra vez. Porque él sabía que Jesús amaba mucho a Juan, al discípulo amado, el mismo que en la cena le había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le preguntó: bueno, ya que estás aquí involucrado y que te viniste a meter sin invitación, Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿Cómo le va a tocar a este? ¿Cómo te lo vas a despachar? O sea, ¿cómo le va a tocar la muerte? Si a mí ya me dijiste que me van a llevar de viejo, me van a vestir, o sea, que voy a morir de tal forma, ahora ¿qué rollo con este? Explícame qué le va a pasar a él. ¿Este qué? ¿Va a morir igual que yo porque somos iguales? O sea, creo que Pedro ahí tenía un poquito de dificultad, porque pues Jesús amaba mucho a Juan, y Pedro quizás sentía que a él no lo amaban, por eso le había dicho de lo que iba a morir. Mas sin embargo Jesús le dijo: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva. ¿Qué le dijo? O sea, en pocas palabras, ¿qué te importa? ¿Había escuchado esas palabras de Jesús amoroso de Hollywood? ¿Verdad que no? Pero este es Jesús, le dijo: bueno, Pedro, ¿y a ti qué te importa? Y vuelvo a repetirte nuevamente: tú solo sígueme. O sea, lo que pase con Juan no es de tu incumbencia, no te importa si él muere de la misma manera que tú o de la manera diferente. Esta es una de las partes de las palabras de Jesús que quizás nos demuestra
lo que Jesús tenía y a veces el carácter de Jesús. Le dio el escenario de la muerte a Pedro, pero también le dijo a Pedro: no te metas en lo que no te importa. Si a él le toca una cosa y a ti te toca otra cosa, eso no es asunto tuyo. Les dije que iba a estar medio complicado y medio difícil. Una encuesta de Gallup en el 2021-22 concluyó que las organizaciones religiosas y el cristianismo y los que van a la iglesia ha decaído al 47%, lo cual en 1999 era un 70%. O sea que hemos perdido el 33% de cristianos que iban a la iglesia y que amaban a Jesús. Hoy en Estados Unidos está pasando una situación en cuestión de las personas que decían seguir a Jesús. Y mi pregunta acá es, ¿por qué está sucediendo eso? Sabe que a nosotros nos criaron de una manera muy difícil, muy fuerte. No nos dejaban ir a ver fútbol, no nos dejaban ir al cine. Es más, yo nunca pude abrazar a mi esposa o a mi novia en la iglesia. Ustedes tienen el privilegio, yo no les digo nada. A ver, suéltense de la mano. Yo no tuve ese privilegio. Cuando yo iba a la iglesia, en la iglesia cristiana, hijo de pastor, yo no podía abrazar a mi esposa o tomarla de la mano, mucho menos si era novia, pues era un pecado muchísimo más grande. Los muchachos dicen: ¿a poco eso sí existía? Señoras y señores, sí existía. Así fue nuestra adolescencia, nuestro noviazgo, nuestros años de matrimonio fueron así. Pero sabe que seguimos aquí. Y hoy los que están agarrados de las manos y se abrazan en la iglesia y todo ese rollo no permanecen. ¿Por qué? Porque hemos criado, no quiero ser ofensivo, hemos criado cristianos muy débiles, cristianos de papel, cristianos que a la primera se rajan, que cuando ven que Dios no hizo lo que tenía que hacer, lo que ellos querían que hacer, entonces salen por la puerta de lado y dicen: no, esto no es cierto. Jesús les decían que era esto, me vendieron un mal Jesús. Y quizás sí te vendieron un mal Jesús. Si es primera vez que vienes acá, qué bueno que vienes acá para que entiendas que Jesús es más que solamente cumplir sueños y caprichos, deseos y sueños. Jesús es mucho más que eso. Y a veces nos cuesta entender lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para ti es muy diferente a lo que Dios tiene para mí. Pedro tenía un rival muy difícil. Y el rival más difícil que Pedro tenía era él mismo. El rival más difícil que tú tienes eres tú mismo. Porque Pedro decía: si a mí me toca lo malo, que a él también le toque lo malo. Si a mí me toca sufrir, que a él también le toque sufrir. Pedro le preguntó: ¿y a él qué? Y Jesús le dice: ¿y a ti qué? ¿Por qué te comparas con las personas? ¿Por qué quieres tener el mismo proceso que las demás personas? En pocas palabras, Jesús le dijo: ese no es tu problema, eso no te corresponde a ti. Su vida va en dirección distinta a la tuya y la tuya a la de él. Tu vida y tu dirección son muy diferentes a la de tu hermano, a la de tus padres. Tu vida es tu vida. Y Dios procesa de maneras diferentes a cada uno de nosotros. Algunos nos procesa de una manera quizás como a Juan, que lo deja hasta el último, a otros más duro como a Pedro, pero muchos de nosotros tenemos que pensar que Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Y Pedro estaba pensando en esta pregunta, le está diciendo a Jesús: Jesús, no eres justo. No eres justo porque si a mí me estás mandando a la muerte de ella, si a mí me estás diciendo cómo voy a morir, pues también dile al otro que cómo se va a morir. En ocasiones nosotros le decimos a Jesús: no eres justo con nosotros. No eres justo porque a mi amigo que ni siquiera te conoce, ya le diste coche, le diste esposa, le diste familia, ¿y yo qué te sirvo qué? ¿Se acuerda de cuando, no sé si aquí le tocó, cuando el hermano, aquellos que tenían hermanos o tienen hermanos cuando eran chiquitos, que si eran 5 se portaba mal uno y todos pagaban parejo? A todos le daban con la riata, no sé si a alguno le tocó la vara, o sea, se portaba mal uno y a los 4 le tocaba. Entonces el de los 3 decía: ¿pero yo qué? Yo no hice nada, el travieso es este y yo estoy pagando por el pecado de los demás. Pero muchas de las veces pensamos de esa manera, que Dios no es justo, porque tiene que ser igual con cada uno de nosotros. Si le diste a él, a mí también me tienes que dar. Si le quitaste a él, bueno, a mí no me quites, pero pues que a ellos y que a mí no. En esta vida vamos a experimentar 2 cosas. Diga conmigo: 2 cosas.
Y esas dos cosas son las siguientes. La primera es la intervención de Dios. Muchas de las ocasiones Dios ha intervenido en algunas situaciones, ha obrado en tu vida, ha abierto puertas, ha hecho milagros. Cuando estaba a punto de suceder algo, Dios te rescató, salió el rescate, te bendijo, te abrió una puerta enorme. Y Sas dice: gracias Dios, eres demasiado bueno, gracias por lo que has hecho conmigo, gracias por lo que estás haciendo. Pero la segunda es el silencio de Dios. Cuando no pasa lo que tú querías que pasara. Cuando no está saliendo lo que tú querías que saliera. Cuando la promesa de Dios parece que está muy, muy, muy lejos, porque es muy complicado haber perdido un ser querido de la manera que haya sido. No lo entiendes y empiezas a cuestionarte el silencio de Dios, evitar algún accidente, preguntarle a Dios: Dios, ¿dónde estás? El silencio de Dios, y Dios no contesta nada. Jesús le estaba enseñando a Pedro algo muy importante y le estaba diciendo: Pedro, necesitas quitar tu vista de los demás y enfocarte en mí. Necesitas estar viendo quién progresa, quién avanza, quién se queda, quién va, a quién bendigo, a quién no bendigo, a quién le doy, a quién le dejo de dar. Porque sea que Dios quizás no te dé todo lo que le está dando a otra persona, y el problema no es ese. El problema es que cuando dejas de ver a los demás, tienes que empezar a comenzar a ver a Jesús y dejar de ver a los demás, porque cuando ves a los demás, actúas como Pedro empezó a actuar. Yo voy a morir así, pero ¿a él qué? Y empezamos a pensar que Dios es un Dios injusto, porque nadie nos dijo la realidad de la vida y la realidad de Dios. Nadie nos dijo que hay ocasiones que Dios va a intervenir de una manera milagrosa en tu vida, pero hay ocasiones que no lo va a hacer. Hay ocasiones que Dios va a levantar a alguien incluso de la misma muerte. El caso de mi madre, hace un mes, unas semanas, literalmente Dios la levantó de los muertos. Pero yo le puedo decir qué pasó con mi padre, porque Él no lo rescató. Y se fue más rápido y era sano, y en 2 meses el Señor se lo llevó. Hay ocasiones que vas a experimentar la intervención de Dios, pero hay ocasiones que vas a entender y no vas a escuchar más que simple y sencillamente lo que Dios no te va a decir. Deja de ver si alguien va más adelante que tú, o si a alguien le salen las cosas mejor que a ti. Porque a veces vemos que a todos les salen las cosas y a nosotros no nos salen las cosas. Oiga, este mensaje está muy difícil de compartirlo. Créame, lo siento en mi corazón, pero vamos a aterrizar a algún punto donde sé que Dios va a llenar nuestra vida con su presencia. Cada persona tiene su propio proceso. Cada persona tiene su propia historia. Cada persona tiene su propio camino. Cada persona tiene, todos somos y amamos a Dios, pero cada uno de nosotros es un proceso diferente. Pedro tenía un proceso diferente, a Juan tenía un proceso diferente, Santiago tenía un proceso diferente, Pablo tenía un proceso diferente. Tú tienes un proceso diferente al mío. Hace poco estaba pensando, cuando era más joven y podía jugar fútbol todavía. Soy muy malo, muy mal delantero, pero metí uno que otro gol hace algunas décadas. Y cuando me invitaban a jugar golf, decían: no, eso del golf es para viejitos, eso de pegarle a la pelota. No sé si alguien juega golf acá, pero cuando yo estaba más joven decían: no, eso es para los viejitos que ya no pueden correr. Pues déjenme decirles que me llegó el día, y como ya no puedo correr, entonces digo: bueno, tengo que empezar a ver un deporte. Y dije: no, pues este deporte del golf es como que se está haciendo como para mí. Y empecé a ver estas comparaciones, y escuche bien, que creo que no lo tome como literal, pero digo eso, así me invento mis historias, y creo que me invento esta historia para poderle dar una ilustración de cómo a veces veo a Jesús, cómo veo la palabra, cómo veo sus enseñanzas. Y veo acá a Jesús en un campo de golf, diciéndole a Pedro: Pedro, mira, te voy a dar unas clases de golf. Y a nosotros el día de hoy Jesús nos va a dar unas clases de golf, pero de vida espiritual. Escuche bien, el golf tiene algo en particular. Número 1, el rival más difícil eres tú mismo. ¿Sabe que en el golf nadie puede tocar tu pelota?
Nadie puede levantarla, nadie puede moverla del lugar. El rival más difícil eres tú mismo. No hay otro rival. Porque tú peleas o compites ni siquiera con tu amigo, con quien está ahí. Se le pega la pelota, tiene 5 golpes para llegar hasta donde está aquel hoyito, hasta por allá 500 pies de lejos. Y tú le tienes que pegar y tienes 5 oportunidades, pero te puedes tardar 7, te puedes tardar 8. Yo cuando llego a veces no sabía las reglas y me preguntaban ¿en cuántos tiros lo hiciste? Yo decía en 6, pero en realidad era 9. Pero para no verme mal, ¿no? Para que dijeran, no, yo llegué en 5. Algunos llegan en 2, algunos llegan el hoyo en 1, que en un solo disparo lo hacen. Es increíble, son profesionales. Pero en este deporte el rival más difícil eres tú mismo, porque no estás compitiendo con nadie, estás compitiendo contigo mismo. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, tienes que aprender esta primera lección. No estás compitiendo con nadie. No le estoy hablando a Juan, no le estoy hablando a Santiago o a Andrés, te estoy hablando a ti. Así, este es el proceso que vas a pasar. El rival más difícil eres tú. Con quien te vas a enfrentar todo el tiempo va a ser contigo. Número 2. Eres el único que cuenta tus victorias o tus derrotas. Eres el que lleva el score de todas las cosas. En el golf tú eres el que anotas. Nadie anota por ti, nadie te está viendo. Nadie va a decir, o sea, aquí falló en esto, va a mover la pelota 2 centímetros para pegarle mejor. A nadie le interesa, porque ese juego es muy tu juego, es muy personal. Y tú sabes, eres el único que vas a contar cuántos golpes le diste o cuántos golpes le dejaste de dar, o si moviste la pelota. Muchos de nosotros contamos las victorias de los demás y las derrotas de los demás. Y Jesús dice el día de hoy: no, deja de contar las derrotas de otros, deja de contar las victorias de otros. Yo quiero que empieces a contar tus victorias y también a contar tus derrotas, porque es tu proceso, es el proceso en el que Dios está pasando, que es muy difícil, diferente a mi proceso. Es muy distinto a lo que Dios tiene para mí y para ti. Yo tengo una vida acá en Estados Unidos de victorias y fracasos que mi familia y yo sabemos. Pero quizás si me pongo a pensar con alguien más, yo digo: wow, a él le has dado en 2 o 3 años lo que a mí tardaste en dármelo 20 años. Y entonces me puedo pensar que Dios es un Dios injusto, porque no da las oportunidades iguales para uno para los otros. Alguien que está acá y decide decir: Señor, quiero servirte con toda mi familia. Y quizás tus hijos no están acá en casa, y sin embargo hay otra persona que ni siquiera viene a la iglesia y sus hijos están sirviendo. Y empiezas a medirte y empiezas a ver tus victorias y tus derrotas. Número 2, eres el único que cuenta tus victorias y tus derrotas. Y número 3, ser mejor no depende de los demás. Para jugar golf, ser mejor no depende del compañero que tienes al lado. Ser mejor depende de ti mismo. Ser mejor depende de lo que tú quieras ser mejor cada día, y no de los demás. Porque si tú quieres avanzar, si tú quieres caminar, no depende del jugador que está a tu lado, ni del que está atrás, ni del que viene atrás. Depende de ti mismo. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que estamos batallando, y el rival más grande que a veces tenemos somos nosotros mismos. Somos buenos para buscar excusas. Adán buscó excusas y le dijo a la mujer que me diste. Ser mejor hijo de Dios no depende de la iglesia, no depende del pastor. Sí, escucha medio raro esto, pero ser mejor cristiano no depende de mí, no depende de la iglesia, no depende del lugar. Depende de la pasión que tengas de servir a Dios. Si en la iglesia nadie se emociona cuando cantas, emocionate tú, porque es ahí donde el Espíritu Santo empieza a hacer cosas increíbles. La relación con Dios no depende de los demás, depende de ti mismo. Pedro quizás pensó que Jesús no lo amaba, y a veces hay mucha gente que piensa que Jesús no te ama porque a ti no te da lo que le da a las otras personas. Hay parejas, y alguien me decía hace poco: ¿por qué Dios le permite tener hijos a parejas que ni siquiera los quieren? Y hay parejas que no pueden tener hijos. Cuando tú te mides de esa manera, empiezas a ver a Dios como un Dios injusto. Porque tú le das a Él y a mí no me das. Porque tú los bendices a ellos y a mí no me bendices. Porque tú engrandeces a esto y a mí no me engrandeces.
Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tu caminar y tu propósito en esta tierra es muy diferente al propósito de Juan. Y yo te lo digo a ti, tu propósito, tu caminar es muy distinto al que está a tu lado, incluso distinto al de tu esposa, distinto al de tus hijos, distinto a tu amigo, a tu compañero. Sabes, cuando alejas tu mirada de Jesús y la pones en alguien más, impides lo que Dios quiere hacer en ti. Porque Dios tiene un propósito para ti. Yo no sé cuál es ese propósito para ti, no lo sé. Él tiene un propósito para mí. Me ha llevado a diferentes escenarios de mi vida y me ha moldeado, pero yo sé que también te ha moldeado en el propósito y en el plan que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan para ti que no se parece al mío, que no se parece al de tu amigo, al de tu hermano, al de tu hermana, que es totalmente diferente. Escribí aquí: es el mismo destino con caminos diferentes. Vamos hacia el mismo lugar. Todos vamos hacia el mismo lugar. Todos amamos a Dios. Y Dios nos prometió una vida eterna, pero no nos dijo que íbamos a caminar el mismo camino. Tu camino va a ser muy distinto al de muchos, pero tu destino va a ser el mismo destino, que es el destino un día de estar en la presencia de Dios. Ese es el destino final. Aunque tu camino sea diferente, aunque tu camino sea un poco más empedroso, aunque sea más diferente, más difícil, pero ese es tu camino. Y hay ocasiones que no queremos aceptar eso, ¿no? Que decimos: Dios, es que esto es muy complicado. ¿Por qué a mí me tocó así? Porque a mí me tocó, porque a mí me tocó crecer sin padres, porque a mí me tocó hacer esto, porque a mí me tocó trabajar desde pequeño, porque a otro le tocó, porque uno nació allá y otro nació aquí, porque las facilidades son para uno y el otro, y empezamos a cuestionar a Dios porque no estamos conformes. Y el rival número uno que hay que vencer es nosotros mismos. No es la persona que está a tu lado, no es aquel que Dios ha bendecido más que a ti, no es aquel que Dios le ha dado más sabiduría que a ti. Tú tienes un propósito diferente, un plan diferente, pero un mismo destino. Quizás el tuyo sea brillante y el mío sea de mucha lucha y dolor. Quizás el tuyo sea de abundancia y el mío sea de escasez. Quizás el tuyo sea de enfermedad y el de otros de salud. Pero lo importante no es cómo vamos a caminar ese camino, lo importante es seguir a Jesús. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro: sígueme. No le dio respuestas. No le dijo: mira, Pedro, lo que pasa es que a ti te va a ir así, 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 porque este es el plan tuyo en esta tierra. Dios tiene un plan para ti de esta manera. Lo que Jesús solamente le dijo a Pedro, le dijo: Pedro, sígueme. Y sabes, cuando tú sigues a Jesús, empiezas a entender el propósito de Dios en tu vida. Si no sigues a Jesús, no podrás entender por qué te pasan tantas cosas en la vida. Y empezarás a cuestionar todo lo de Dios. Empezarás a cuestionar por qué no fuiste a la universidad de tus sueños. Empezarás a cuestionar por qué fracasó en el primer intento de matrimonio. Empezarás a preguntarle a Dios: ¿por qué mi vida fue así o ha sido así? ¿Por qué sufrí esto? ¿Por qué sufrí el otro? Y cada uno de nosotros podemos hacer eso cuando no entendemos que seguir a Jesús es lo más importante en nuestra vida. Así como Jesús le dijo a Pedro: solamente tienes que seguirme para entender tu futuro. Para que entiendas tu presente y tu futuro y tu destino, solamente tienes que seguir a Jesús. Porque cuando sigues a Jesús, no sigues a otra persona, no ves a otra persona, no ves el propósito, el proceso de otra persona, de otro matrimonio, de otra familia. Solamente te enfocas en seguir a Jesús. Enfócate en seguir a Jesús. Enfócate en seguir a Jesús, en lo que Jesús te va y tiene para tu vida. Yo lo he comentado muchos años, y los que me conocen acá de hace años, siempre le pregunté a Dios: ¿por qué a mí me tocó? A los 9 años un accidente de automóvil me dejó con 50% de mi vista, me arruinó todo el futuro de modelo que tenía, porque
mi pierna izquierda no puedo andar en shorts porque mi pierna izquierda está llena de cicatrices. En mis dos piernas tengo cicatrices porque me sacaron piel de esta pierna y piel de esta pierna para rellenarme la pierna. Es un desastre. Y a veces yo veía a mis hermanos jugar fútbol, divertirse, hacer cosas, y le preguntaba a Dios y le decía a Dios, ¿qué te pasó? ¿Por qué no lo tocó hay uno ahí que ni te sirve? Se la hubieras pasado a él, no a mí. Cuando no entiende los propósitos y los planes de Dios, pero estoy seguro que si quizás estuviera completo, no estuviera aquí el día de hoy. Entonces entiendo que mi plan, mi propósito, mi diseño es diferente al diseño de la persona que de mis hermanos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, guarda silencio y no te preocupes de nadie más, solamente sígueme. Esto del cristianismo y de seguir a Jesús no son como las galletas chinas. Abres una galleta china y te sale algo bonito. Abres otra galleta china y te dice algo más bonito todavía. Abres otra galleta china y puedes abrir 100 galletas chinas en el día, y las 100 galletas chinas te van a decir cosas buenas para tu vida. Y a veces pensamos que seguir a Jesús es abrir galletas chinas. Seguir a Jesús no es abrir galletas chinas. Seguir a Jesús es seguirlo apasionadamente, porque Él es el dador de la vida y porque ha transformado tu interior. Déselo fuerte y dígale gracias, Jesús. Aguántenme un poquito. 2 Corintios capítulo 10, Pablo dice: no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con sus propias medidas y compararse unos con los otros, no saben lo que hacen. Pablo mismo dice: no te compares con nadie. No compares tu camino, tu propósito con ninguna otra persona. A veces dice: si Dios me ama, me tiene que dar un coche nuevo, una esposa. A veces dice: Señor, mira el cuerpazo que me has dado a mí. Las chicas, las muchachas solteras dicen: mira, qué bonito cuerpo, qué bonita cara. Y la vecina, que de verdad sí te olvidaste de ella, pero ya tiene pareja y a mí no me cae nada. El que Dios te ama no quiere decir que nos va a dar todas las cosas, porque entonces sería salir de aquí, irnos a nuestros países, a Colombia, a México, a Centro, Sudamérica, y ver toda la necesidad que hay hombres en este mismo domingo predicando, no en un púlpito como este, con computadora, con luces y todo, que están quizás abajo de un árbol predicando, y que ellos podrían decir Dios, y pueden ver al ratito, pueden pasar en su Facebook y ver esta increíble iglesia en Los Gatos. Tenemos parque, tenemos montañas, tenemos parking para 1000 carros. Y el que está predicando allá en Centroamérica podría decir: Señor, acá todos toman café y saliendo tenemos una convivencia increíble, y allá no hay. Y el pastor que está allá pudiera decir: mira, qué injusto eres, Dios, porque mira dónde has puesto a ese pastor, que sí está guapo, pero pues tampoco. Pues decir: mira dónde lo pusiste a él, y por qué lo pusiste a él ahí, y por qué a mí me has puesto acá. ¿Por qué le diste esta iglesia y a mí me diste esta iglesia donde ni siquiera tenemos bancas, no tenemos piso, no tenemos esto? Pero estoy seguro que ese pastor que está predicando la palabra, lo mismo que estoy haciendo el día de hoy acá, no se está quejando ni está viendo lo que Dios le ha dado a alguien más. Él solamente está cumpliendo el propósito y el proyecto de Dios para su vida, que es muy diferente al mío. En mi corazón, en serio, quiero que esta iglesia sea una iglesia de cristianos fuertes,
de cristianos que no se doblen al primer problema que venga a su vida, de cristianos que amen a Jesús apasionadamente a pesar de que no tengamos lo que quisiéramos tener, porque no le amamos por lo que nos da, no le amamos por lo que nos pueda dar, le amamos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si hay, le doy gloria a Dios, y si no hay, le doy gloria a Dios. Amén. Voy a cerrar esto. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, diga conmigo Santiago para que se acuerde él. Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada, o sea, le cortó la cabeza a Santiago, discípulo de Jesús, hermano de Juan, los mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender ¿a quién? A Pedro. Fíjese cómo rápidamente se nos olvida lo que Dios hace en nuestras vidas. Y le voy a leer, porque leer la palabra de Dios es increíble, y usted vaya imaginándose esta escena, ¿ok? Aprenden a Pedro. Y la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados sujetos con cadenas. Guardias lo vigilaban a la entrada de la cárcel. Pero de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandecía en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado, lo tocó y le dijo: date prisa, levántate. Dice que en ese momento las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo: vístete, cálzate, ponte las sandalias, échate la capa encima y sígueme. Acuérdate esas palabras, sígueme. Pedro salió tras de él. El ángel iba delante y Pedro iba de él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía o le parecía que estaba solamente en una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y caminaron cuadras, y de repente el ángel dejó solo a Pedro. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Esta historia es increíble, la va a leer en su casa para que la empiece a procesar. Pedro ha sido librado, está en la cárcel, encadenado con guardias. Entra un ángel y hace un increíble milagro y Dios libera a Pedro en ese momento. Dice que cuando aparece el ángel, sus cadenas se rompen automáticamente. Dice que el ángel le dice: vístete, Pedro, porque vamos a salir de acá, ponte una capa. Pasa el primer sello de seguridad, lo pasa sin problema. Pasa el segundo sello de seguridad, lo pasa sin problema. Está en la calle y en la calle se da cuenta que está libre. Pero esa no es la pregunta que yo tenía acá. Pues yo me pregunto las cosas al revés. La pregunta se limita a esto, y me hacía la pregunta: ¿por qué a Pedro y no a Santiago? Porque una vez que Pedro llega, dice que llega a la casa donde estaban orando por él, y no solamente por él, también estaban orando por Santiago. Cuando ven a Pedro, lo celebran, y en la casa de Pedro me imagino que hay alegría porque llegó Pedro, pero en la otra casa hay llanto porque Santiago ya no está. ¿Me está entendiendo? Porque Dios libró a Pedro, pero no libró a Santiago. Porque en la casa de uno se llora y en la casa de uno hay alegría. Santiago amaba a Cristo y Pedro también amaba a Cristo. El amor de Dios trasciende pese a cualquier circunstancia. Hay veces que Dios va a mostrar su mano en tu vida y hay veces que va a guardar silencio. Y cuando guarde silencio, tienes que estar listo para decirle: está bien, si guarda silencio, está bien, está bien. Y celebrar cuando Él celebre y cuando haga increíbles cosas en tu vida. Familia, es tiempo de madurar en nuestra fe. Esto es madurar en nuestra fe. Madurar en lo que Dios está haciendo en nosotros. Hay una iglesia aquí fuerte. Esta iglesia, Dios va a hacer muchas más cosas más grandes cuando establezcamos nuestra fe y cuando empecemos a madurar y entender que venir a la iglesia no es la solución de todos los males. Es el principio de las bendiciones.
En esta semana acompañaba a un muchacho que le iban a intervenir en una de sus rodillas. Y a veces él decía, quizás, ¿por qué tengo que pasar en este proceso? Cuando le operan la rodilla encuentran algo que nadie había descubierto, ni siquiera los escáneres más increíbles no habían descubierto lo que él tenía en la rodilla. Hay ocasiones que Dios nos va a llevar por procesos difíciles, complicados, para mostrarnos su gracia, su amor, para demostrarnos quién es Él en nuestra vida y lo que representa. Y muchas de las ocasiones también será el respaldo de nuestra propia fe. ¿Cuánto tú le crees a Dios? ¿Cuándo tú le dices, Dios, estoy listo? ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Me voy a adelantar para darte el final porque falta un montón. Pero Pedro termina entendiendo lo que Jesús le dijo. Después de haberse encontrado con Jesús y haberle discutido ciertas cosas, decirle, ¿ya qué? Que le toque lo mismo, peor que a mí. Pedro entendió algo y al final termina escribiendo estas partes. Cuando Pedro siguió a Jesús, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Qué Pedro tan distinto, ¿no? Un Pedro que alcanzó a entender cuál era la herencia que realmente importaba. Y lo importante no era lo que él iba a sufrir, porque él ya sabía que iba a sufrir. Lo importante que él entendía y sabía que había una herencia eterna, una herencia incorruptible, una esperanza viva, una herencia que no se destruye, no se contamina, no se marchita. Dice, y tal herencia también va a ser para cada persona que crezca y que siga, que crea y que siga a Jesús. Si tú no has seguido a Jesús, hoy es una buena tarde para hacerlo. Jesús te dice el día de hoy, sígueme. Como le dijo a Pedro, sígueme y vas a descubrir tu propósito. Sígueme y vas a descubrir tu plan. Sígueme a mí, no sigas al otro que quizás tiene más que tú, menos que tú, que es más espiritual o menos espiritual. Solamente sígueme a mí, no te enfoques en nadie más. Porque el rival más difícil a vencer no es el que está a tu lado, eres tú mismo. Y Dios tiene cosas increíbles. Y sabes, mi oración el día de hoy va a ser para los tiempos difíciles. Para cuando vengan situaciones difíciles, tú estés listo de decirle a Dios, yo te sigo a pesar de dificultades en mi vida. Cierra tus ojos.